Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a The Podcast Era, un evento de Keeper Experience. ¡Wow! Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde de martes acompañándonos, sobre todo siendo víspera de festivo, pero bueno, lo vamos a pasar genial. Esto no es un evento chapas, no es una mesa redonda de estas turras. De hecho, bueno, sabéis que tenéis ahí la barra, en cualquier momento os podéis levantar, coger una birrita, que estamos en confianza. Pero en este evento vamos a hablar de cómo alcanzar nuevas audiencias a través del podcast. Desde Keeper llevamos ya varios años apostando por el podcast de una manera brutal. Es la primera agencia digital que tiene una línea de negocio dedicada en exclusiva al branded podcast. Y la verdad, esto me hincha un poco el pecho decirlo, pero los números nos avalan. Con más de 300 episodios producidos, con más de 90 millones de visualizaciones, con más de 100 colaboraciones con marcas y creo que esto merece un aplauso con 3 premios Ondas. Para hablar de esto, hoy, esta tarde, estoy muy bien acompañada de profesionales del sector que cada día viven este mundo del podcast desde diferentes perspectivas, así que me voy a disponer a presentarles. Por un lado tenemos a los ganadores del premio Ondas de los podcasts a mejores anfitriones de podcast, Chuso Jones y Ana Brito del podcast Poco se habla. Tenemos a María Jesús Espinosa de los Monteros, directora general de Prisa Audio. Tenemos también a Bernardo Casp, director de marketing de Druni. ¡Bravo! Y tenemos a Sergio Barreda, CEO de Keeper Experience. ¡Bravo! El jefe. El jefe. Para arrancar hemos preparado un pequeño vídeo que vamos a reproducir a continuación con las estrellas del podcast de Keeper Experience, entre los que me da mucho orgullo decir que estoy yo. ¡Bravo! ¿Por qué decidisteis empezar en el mundo del podcast? Por egocéntricas, lo primero. Tenía que contar cosas y entonces decidí que era otro canal por el que contar historias. Pues porque nos conocimos. Y tú me obligaste. Yo, de hecho, no sé ni lo que eran los podcasts, ella me lo explicó. Siempre me ha gustado mucho el mundo de la radio, entonces creo que es una manera de, sin tener una radio que te compre un programa, pues hacerlo de forma autónoma. Bueno, habíamos hecho como una serie autoproducida que sacamos en la pandemia. Fue un poco por seguir el público que había empezado a ver la serie, intentar que siguieran viendo cosas nuestras y luego también que no me diera un Harry encerrada en casa. Yo ya te llevé hasta el nombre dado. Bueno, empezamos porque los tres teníamos buena relación, habíamos trabajado ya juntos y entonces ya sabíamos más o menos cómo éramos cada uno. Queríamos hacer algo que no hubiésemos tocado. Pero nos pareció un poco interesante como poner un micrófono en medio y grabar como nuestras conversaciones de amigas. Me inicié casi por casualidad, aunque eran programas de radio porque se emitían en la radio, estaban dentro de la programación de la SER. Luego la realidad es que la mayoría de la gente los consumía en el formato de podcast. Por kamikaze y por diarrea verbal. Le digo, ¿qué eso? Hazme caso, que va a funcionarnos bien. Nosotros veíamos que ahí se veía el negocio un poco. Se veían las perricas. Se veía la perrica. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia trabajando con marcas en un podcast? Brugal. Me sentí, bueno, como que nos estaban cuidando. Cerveza Ámbar. Nos permitían que fuera completamente orgánico y que fuera en el tono en el que nosotros hacíamos el programa. Acuérdate que fue con Baileys. Es cuando fuimos a Eurovisión, a Liverpool, por favor, que nos pusieron en la primera fila ahí a ver todo. Con Aperol, que querían un podcast en directo para 80 personas, un grupo muy reducido, no habría ni que grabarlo, era únicamente que fuese una charla más que un podcast. Crisia, me encantó cómo dedicaron tiempo, esfuerzo, presupuesto, capacidad profesional, equipo, o sea, fue brutal. Kaiku Café Latte, sin duda, porque nos dejaron hacer muy libremente, creían mucho en el contenido. N26, los llamamos N26 con Ya, mucho confianza. cariño, confianza, y te dejan, pues eso. Libertad creativa. Libertad creativa. Que es fundamental. El primer consejo que le doy a las marcas es que se unan a esto de confiar en los influencers y en los podcasts para no hacer cuñas así súper caballo rey. No tiene sentido que alguien me diga que no puedo decir palabrotas, porque yo digo palabrotas siempre. Que se dejen aconsejar mucho. Que paguen más. Y la gente que te sigue
ya sabe cómo eres y ya sabe cómo hablas. Le va a parecer completamente natural que tú hagas una mención a una marca de la manera en la que tú ya haces tu contenido. Es importante que a la marca le guste el contenido, porque aunque parezca una cosa muy evidente, yo me he encontrado en muchas compañeras durante todo este tiempo a marcas que es como que quieren tus visitas, pero no quieren que hables como tú hablas. Que nos deje libertad creativa. Te quiero decir, si nos vas a dar un briefing para meter tu truño informativo, te vas a otro podcast. Y que se den cuenta sobre todo de la temporalidad de un podcast, que por mucho que pensemos que algo está de moda hoy, el podcast va a tener un recorrido. La clave está en estudiar bien los podcasts a los que les vas a proponer una colaboración y en adaptar la campaña a cada podcast. Que nos den mucho dinero. Y otro consejo que se me ocurre es mandar un mail a keepitcutrepodcast@keepthekeep.es. Exacto. Gran consejo. Bueno, vamos a entrar en materia hablando sobre el crecimiento de la publicidad en podcast y las tendencias, que creo que es algo que puede interesar a muchos de los que estáis aquí. Y voy a empezar pidiendo a Sergio que nos cuente un poco cómo habéis vivido en Keeper esta revolución y cómo has notado la tendencia a partir de todo esto. Bueno, primero muchas gracias a todos por venir. Me encanta ver aquí a todo tipo de caras, tanto podcasters de la agencia, clientes, compañeros, gente de las plataformas. La verdad es que estamos muy contentos porque hay una gran representación del sector. Y a nosotros esto nos vino un poco sin saber muy bien por qué. Porque en 2020, pues Reyes del Palique empezaba a hacer podcast en su casa, Estirando el Chicle empezaba por ahí también en su casa, Keep It Cutre arrancaba también con los podcasts. Veníais todos de YouTube y al final nosotros veníamos de hacer publicidad en YouTube y vosotros, como erais youtubers, pues qué mejor que montar los primeros podcasts que existieron dentro de la parte, sobre todo, de creadores de contenido que arrancaban con los podcasts, ¿no? Y la verdad es que nos vino de la nada y sobre todo hemos ido aprendiendo, ¿no? En el día a día, hemos ido aprendiendo a las diferentes formas de cómo esto, vimos desde el primer momento que era una industria potencial para la publicidad. Hemos sido siempre pioneros en hacer las primeras campañas en TikTok en España y fuimos los primeros en ser pioneros en la parte de podcast como agencia, ¿no? Y como te decía, pues hemos ido aprendiendo, ¿no? También a educar a las marcas, a decir, oye, es que hacer publicidad en podcast, al igual que no es lo mismo que hacer publicidad con influencers, hay que aprender, ¿no? Y hay que aconsejarles, hay que saber explicarles qué tipos de formatos hay que crear formatos para las marcas. Al final es crear una industria desde cero y ahí también, pues bueno, nos hemos visto muy respaldados también, pues tanto por Prisa, que han sido grandes compañeros en este camino, las plataformas como Spotify, como Podimo, obviamente, que han estado con nosotros. Y al final, pues, hacer industria, que yo creo que es lo más importante, que es arrancar una industria desde cero e intentar que tanto clientes como creadores estén todos en el mismo camino y al final lo importante de todo esto, para los que hacemos publicidad, es que las marcas queden contentas con los resultados. Absolutamente. Y podéis decir que cuando llegasteis todo esto era campo. Literal. Eso es. Aunque casi que aún hay muchas cosas por hacer, porque la industria, viendo un poco lo que pasa en Estados Unidos, que es un poco la referencia que tenemos de cara a las tendencias, pues creemos que esto solo ha hecho más que empezar y es el comienzo de la industria y encantados de estar en el principio. Totalmente. Chuso, Ana, tengo una pregunta para vosotros, porque lo vuestro es muy fuerte, porque empezasteis en Stories pidiendo un patrocinio cuando estabais... Mendigando. Un mendigram. Mendigram máximo. Se nos da muy bien mendigar. Gestando toda la idea del podcast y acabáis de ganar un premio Ondas de los podcasts, que están muy fuertes. Hemos demostrado que amenazar está infravalorado. Dilo. Entonces quería preguntaros, ¿cómo ha sido todo este camino y qué papel han tenido las marcas también acompañándose en esto? A ver, nosotros empezamos... Nosotros comenzamos el podcast hace 2 años. Pagando nosotros nuestra propia producción. O sea, que nosotros no lo hicimos por dinero, lo hacíamos que queríamos también que se nos viera un poco la figura de que podíamos presentar, llevar un programa adelante. Bueno, y luego pasárnoslo bien. La realidad es que tuvimos una química muy fuerte, no sexual. Nos enamoramos. Nos enamoramos y entonces creo que eso también fue importante para empezar este proyecto y que enganchó desde el principio. Pero es verdad que nosotros, al principio desde luego, o al menos las 2 primeras temporadas, donde el podcast no fue rentable como tal, sino que todo lo que se ganaba se seguía invirtiendo en el podcast, no había beneficios como tal, lo hacíamos un poco porque nos lo pasábamos bien. Por la diversión.
por la diversión, y lo bonito y lo bueno ha sido el ver la confianza, como estamos hablando de las marcas, de todas las marcas que han entrado en el podcast, y en nuestro caso casi todas, no voy a decir, hay alguna que se ha quedado ahí un poquito... Dila, iniciales. No, iniciales aquí no. Pero que todas han confiado en el lenguaje que nosotros teníamos, porque es que si te metes en Poco se habla, sabes lo que hay ahí dentro. No puedes, como decía Enaro o Carolina del vídeo, no puedes obligar a una persona a hablar de una manera distinta cuando se está comunicando en su canal de otra forma. Entonces, pues nada, súper agradecidos con las marcas, hemos hecho cosas súper bonitas. Por ejemplo, el otro día con McDonald's, que nos montaron una furgoneta con Manuel Turizo y Manolo Turizo, más conocido para Ana. Y nos llevaron por Madrid haciendo el propio podcast dentro de la furgoneta. Sí, hoy, por ejemplo, también hemos grabado... ¿Se puede contar? Sí. Ah. hemos grabado un programa especial con JBL, los altavoces, que ha sido como en exclusiva para ellos, y al final también las marcas lo que te permiten es explorar pues nuevas dimensiones dentro de lo que es el podcast como tal, porque al final existen formatos que todos conocemos, que si el branding content, o sea, las menciones, que si el patrocinio grande, el tocho, el pequeño, o hay como muchas tipologías que todos conocemos, pero de repente, como ha dicho Sergio, pues también las marcas proactivamente, e incluso nosotros, pues creamos cosas de cero, ¿no? Y eso yo creo que son cosas que vamos a empezar a ver cada vez más, porque es un mercado nuevo para todos. Y sobre todo... No digo que en nuestro caso también hacemos mucho hincapié en que la propia marca esté contenta, porque es que al final muchas veces parece que el influencer como que se ve muchas veces como que parece que le estás haciendo tú el favor a la marca, pero al final es recíproco. O sea, la marca, yo vivo de la marca y la marca en ese momento está viviendo a lo mejor de nuestras visualizaciones y del engagement que tengamos. Entonces nosotros le damos mucho mimo en ese aspecto. Por ejemplo, N26, yo me acerco todo el rato. Sí, es un lameculos, Chuso. No, un lameculos no, pero le digo, Adri, ¿cómo van las cositas con N26? ¿Se está vendiendo todo? Oye, pues vamos de más. Me gusta saber a mí que ostras, que estás al final acabas teniendo un retorno real. Acabas teniendo una relación como muy cercana, porque además vienen a todos los programas, están con nosotros en el durante y en el post, entonces acaban siendo también parte del equipo. Efectivamente. Yo creo que el tema de McDonald's, por ejemplo, que además tenemos aquí el equipo de la marca, lo guay también de tener una agencia de publi detrás y a tener a prisa con nosotros, pues que al final englobas todo, ¿no? Que recibir una llamada, como hablábamos antes, una semana antes de chicos, tengo 40 minutos con Manuel Turizo, ¿qué hacemos? Pues nada, lo grabamos en la furgoneta y les llevamos al evento. Y estas cosas al final, que antes parecían como imposibles de hacer, conseguimos hacerlas en muy poco tiempo y con resultados súper potentes, porque al final unimos las tres partes, ¿no? La parte de tener creadores, la parte más creativa y la parte de distribución, que en ese caso hace Prisa. Totalmente, y hacer como ese match entre todos, ofreciendo cada uno lo mejor de sí. María Jesús, yo quería preguntarte, desde Prisa Audio, ¿cómo has visto toda esta evolución, especialmente con el tema de la publicidad, estas tendencias que están llegando? Bueno, primero, gracias por invitarme. María es la que corta el bacalao, ¿eh? Bueno. No, me ha gustado cuando has dicho que en 2020 todo era campo. Podium Podcast nació en el año 2016, es decir, hace 8 años. Yo recuerdo la etapa, diría, de evangelización que tuve que hacer al principio, explicando a las marcas y a las agencias qué era un podcast. Absolutamente nadie sabía lo que era un podcast, ¿no? Entonces, ver la evolución en estos 8 años es espectacular. La creación, por ejemplo, de los premios Ondas Globales del Podcast, que este año es la 3ª edición que organizamos nosotros, fue una idea que surgió realmente, es decir, tenemos la marca de premios más importante a nivel de comunicación en España, que son los premios Ondas, tradicionales, 70 ediciones. No existen ningunos grandes premios en español dedicados al mundo del podcast y decidimos que era el momento de hacerlo. Creamos una categoría, además, que es el mejor branded podcast, que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, ¿no? La evolución ha sido absoluta. Yo creo que una de las grandes tendencias del último año es claramente el videopodcast. Yo creo que todos los compañeros que han salido y muchos otros con los que nosotros trabajamos, A Solas con Vicky Martín Berrocal, que producimos nosotros, Saldremos Mejores, Arsénico Caviar, todos, Sastri Maldonado, Nadie Sabe Nada. Bueno, todos de alguna manera están metiéndose en el mundo del vídeo. Yo creo que esto es interesante, por un lado, porque las marcas
siempre han estado más familiarizadas con el vídeo. Creo que la integración de la marca en el vídeo es muy potente, también en el audio, tiene un buen resultado en el audio. Y además lo que nos está permitiendo el podcast, si lo comparamos con medios tradicionales, yo pertenezco a Prisa, donde hay marcas gigantes como la cadena SER, Los 40, El País, nos está permitiendo dos cosas súper interesantes que son rejuvenecimiento y feminización de audiencias. El boom de los podcasts femeninos / feministas que se vivió durante el 2020 con Estirando el Chicle, con el famoso evento que hicimos en el Within Center con 12.000 personas en directo, 16.000 en streaming. Yo creo que eso fue un punto de inflexión enorme, ¿no? Y solo me gustaría precisar una cosa, porque hablamos de podcast, bueno, hay unos líos de nomenclatura que no voy a entrar ahí exactamente, pero lo que quiero decir es que cuando hablamos de podcast hemos de tener en cuenta un concepto que es el de la audiodiversidad. Cuando hablamos de podcast no solo es podcast conversacional, hay otros géneros como la ficción sonora, los podcasts de true crime, los podcasts periodísticos, los podcasts de divulgación, donde también, por ejemplo, es muy importante que entren marcas y les cuesta mucho más entrar. Creo que los conversacionales y con grandes talentos como Ana, como Chuso, como todos los compañeros de Keeper o lo que nosotros tenemos en Prisa, las marcas es atractivo para ellas, ¿no? Pero yo creo que el siguiente reto sería, pues bueno, cómo hacer, por ejemplo, una integración de una marca dentro de una ficción sonora. Bueno, que lo habéis hecho con Titania y Santander de manera excelente y brillante. Sí, eso... En un banco, que sí. es complicado. Claro, pero ese realmente sería otro concepto, ¿no? Que es el branded podcast. ¿Cuál es la diferencia? Se parece a una clase de la universidad que doy. No, para eso venimos, para eso venimos. El branded podcast es un podcast que se crea de cero junto a una marca, donde se capitaliza un determinado territorio, en el caso de Titania fue la ciberseguridad, donde la marca tiene el rol de co-creador de contenido, muchas veces incluso se comparte la IP, y donde de alguna manera el centro de esa historia tiene que ver con una trama, una narrativa. No estamos hablando de lo guay que es el Banco Santander, sacaos una cuenta pasado mañana, ¿vale? Y lo que llamamos las integraciones o las menciones dentro de los podcasts, como poco se habla, es una integración, una mención que hay que hacerla con el mismo cuidado. Muchas veces las agencias cuando vienen, y eso os habrá pasado, cuando quieren crear un branded podcast desde cero, y ahí está el equipo de Prisa, Elia, que es la productora ejecutiva de branded podcast en Prisa, y dice, bueno, yo quiero hacer este podcast, ¿cuántas descargas voy a tener? Entonces digo, bueno, es que esto es como preguntarle a un guionista de una serie o de una película cuánta gente va a ir al cine a ver. O sea, no tengo ni puta idea. O sea, te puedo decir una horquilla. Si tú lo que quieres es una seguridad de KPIs, vete a un podcast donde tú ya tienes unas descargas. Entonces, muchas veces las marcas tienen que elegir entre atreverse a algo creativamente, que es, en ese caso, en el caso de Santander, fue espectacular, porque además es una ficción, un thriller, donde la marca aparece muy poco, o también ser valientes en la integración, lo que decíais. Hay muchísimas marcas que quieren que seáis bustos parlantes leyendo un copy que te dan sin entender el código del podcast, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay muchos matices y que todavía habrá muchos más en el futuro. Totalmente, y ojalá el futuro vaya a mejor y a mejor y a mejor, y eso es lo que los datos de momento están diciendo, así que le voy a pedir a Sergio que nos presente unas gráficas que hemos preparado, porque la verdad, los datos que se ven son muy positivos. Sí, bueno, hoy venimos a convenceros de que tenéis que invertir en podcast. Vamos, esas perricas, esas perricas. Creo que contaros algunas cosas, como por ejemplo que España lidera la escucha de podcast en Europa, un 45% es en España. ¿Empiezas tú? Yo no veo nada. Se espera un aumento del número de oyentes de podcast en el rango del 20% al 30% hasta 2025. O sea, es una subida de oyentes súper positiva. En 2023, el podcast se ha posicionado como el tercer formato de audio digital más escuchado. Y el 60% de la población española escucha podcast a diario. Wow. Pero el 90% escucha de vez en cuando podcast. Me parece algo increíble.
Evidentemente, las temáticas de más interés para los internautas son humor y entretenimiento, como todos los podcasts de Keeper. Pero evidentemente, y después contaremos, hay espacio para todas las marcas y todos los territorios. Evidentemente, lo interesante aquí es trabajar de la mano con los podcasters que queramos encajar con las marcas. Y los podcasts se han posicionado como el canal de publicidad más confiable para la audiencia, sobre todo porque la penetración de publicidad que hay a día de hoy en los podcasts aún es muy baja. Por tanto, el llegar a las personas a través de los formatos como los que hacemos, pues la verdad es que es muy confiable para el usuario, ¿no? Podríamos ver un aumento anual del 25 al 35% de los ingresos en publicidad en podcast hasta 2025. Así que ya sabéis, tenéis que animaros a invertir un poquito más en esta línea. Y nada, simplemente seguimos con el debate, que creo que es lo interesante. Ya va a hablar, yo creo, Bernardo, para hablarnos un poco de la posición desde la marca. Pero quería simplemente comentar estos datos que creo que son interesantes de cómo a día de hoy va la industria. Seguro que después María nos pueden dar más datos porque seguro que los tienes todos, más que nosotros. Así que después te animo a contarnos más sobre la industria. Y además, como estamos viendo, cada vez son más las marcas, que esto es un dato súper positivo, que se animan a apostar por los podcasts, bien con menciones publicitarias, bien con product placement o con lo que estamos hablando, que es el branded podcast. Y para esto tenemos al mejor experto que podríamos tener en este país, que es Bernardo Casp, que es director de marketing de Druni y que ha creado el que seguro que es el podcast más exitoso de marca de este país. Bernardo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que me parece que está demasiado inflado esta presentación. Y bueno, al final nosotros nos hemos inspirado también en otros podcasts. Cuando nacimos ya habían otros podcasts que lo estaban haciendo muy bien. Y nosotros como marca, al final en redes sociales hacíamos mucho contenido de Druni, ¿no? Promocionando productos, pero dijimos, oye, para ganar notoriedad, si solamente estamos vendiendo productos, va a llegar un momento donde quemas a la gente. Hay que ofrecer otro tipo de contenido, aunque sea para estar en el top of mind, porque dentro del sector de la cosmética y de la belleza, pues es un sector muy competitivo. Entonces vimos a los chicos de Nude Project, que en aquel entonces lo estaban haciendo muy bien, iban más por el tema de cantantes, artistas y demás. Entonces tuvimos una reunión en el equipo de marketing de Druni y dijimos, oye, aprovechando que estamos en este sector y que constantemente conocemos a un montón de perfiles, de influencers, de creadores de contenido, porque al final Druni es un distribuidor y con las marcas que trabajamos son Dior, Estée Lauder, L'Oréal, que son las mejores marcas a nivel internacional, que gracias a ellas nos sirven de conexión con los mejores creadores de contenido de España. Y dijimos, oye, si tenemos este contacto, ¿por qué no cogemos el modelo de Nude Project y en vez de ir a artistas, vamos a creadores de contenido, influencers, más lifestyle? Y a partir de ahí, pues empezamos y la verdad es que siento que somos muy afortunados porque ya el segundo vídeo que subimos a YouTube nos cogió más de 100.000 reproducciones en YouTube. Claro, eso lo hablas con cualquier creador de contenido y al final es muy complicado empezar. También es verdad que el nivel de invitados de primeras ya era muy fuerte gracias a todas las conexiones que teníamos y hasta el día de hoy que hemos ido invitando a diferentes perfiles. El podcast ha cogido mucha atracción y hemos visto cómo la marca ha ganado mucha notoriedad y no solamente el estar constantemente intentando vender productos a través de las redes sociales. ¿Qué dificultades te encuentras? Porque te imagino en una reunión en el departamento de marketing diciendo, confiad en mí, vamos a hacer un podcast de marca, más siendo pioneros o por lo menos un espacio en el que todavía no estaba como tan a la orden del día que de repente se apostara por este tipo de formatos, ¿no? ¿Qué te encuentras ahí? Justo lo estaba hablando con Sergio antes de empezar. Hay dos grandes dificultades, por lo menos conforme lo vivimos nosotros en Druni. Uno es convencer a la dirección de la empresa de que te den un presupuesto para hacer un podcast. Por favor. De primeras, la media edad de la dirección de la empresa es una media alta y es un reto no solamente explicarles lo que es, sino explicarles que te tienen que dar un presupuesto, una partida presupuestaria que no existe para llevar a gente a que nos cuente su vida y realmente no hay ningún producto involucrado. Yo salí de esa reunión y pensé, me han dicho que sí, pero tengo la sensación de que realmente no saben lo que vamos a hacer. Empezamos con un poquito presupuesto, optimizando recursos y eso fue como el primer gran reto, ¿no? que
a priori no fue fácil, ¿no? Pero poco a poco lo fuimos convenciendo y apostaron por darnos ese pequeño presupuesto para empezarlo. Y lo otro, el otro gran reto, que incluso te diría que mayor al de convencer a la dirección de la empresa para que nos diera un presupuesto, es que los perfiles quieran venir a tu podcast. Tú como marca, se lo comentaba Sergio, nosotros no hemos pagado nunca a ningún invitado por venir al podcast, no pagamos. Entonces, nosotros tenemos presupuesto para invertir en paid media para que el podcast se diera a conocer y para lo que es la producción. No nos llega el presupuesto y más con los perfiles que ya hemos trabajado y sabemos sus tarifas, ¿no? Entonces, dices, ¿cómo voy a convencer a alguien que está acostumbrado a trabajar con nosotros, que normalmente ha cobrado, no de nosotros, o a veces sí, pero normalmente de marcas más grandes como son L'Oréal y estas marcas internacionales, a que vengan a Valencia a grabar un podcast, a que nos cuenten su vida y realmente no les vamos a pagar nada? Con una paella. Con una paella, exacto. Se lo comentaba a Sergio y le decía, luego del podcast los invitamos a todos a una paella. Pero Pues eso si me fue... queréis invitar, yo Sí. una paellita. Una paella Justo estaba hablando con Ana y con Chuso, que están invitados. Pero vamos, tú también estás más que invitada, Alvanta. Y nada, y eso fue un reto al principio, porque lo normal era decir, oye, ¿cuánto me vais a pagar? Y no vamos a pagar, pues no me interesa. Entonces, al final, el tirar de gente que a lo mejor habíamos coincidido en algún evento, pues mira, los primeros que apostaron por nosotros y que vinieron fue Jonan Viergo, que lo conocí en un evento de Paco Rabanne, fue Marta Lozano, que ahí sí que teníamos relación porque tenemos su marca en Druni, y fue Aitana Soriano, que es de Valencia y la conocí en la Fashion Week. 3 personas que yo tenía su número de teléfono y que les pedí por favor que vinieran, si me harían el favor, y dijeron, ok. A partir de ahí, cuando los otros perfiles fueron viendo que el podcast cogía atracción y que esta gente pues había ido al podcast, pues a lo mejor alguien que había, una amiga de Aitana Soriano, oye, yo también quiero ir al podcast. Entonces a partir de ahí ha sido un trabajo muy de relaciones públicas con los perfiles y poco a poco ahora ya pues incluso hay agencias que nos ofrecen a los invitados y nos dicen, oye, nos gustaría que entrevistarais a esto, pero ha sido un camino complicado, pero la verdad es que muy satisfactorio. Qué maravilla. ¿Y por qué recomendarías a las otras marcas que se embarquen en algo así? ¿Qué retorno ves que estáis teniendo? Sí, a ver, el podcast, lo que te da el podcast es impresionante y muchas personas me preguntan, oye, pero ¿esto del podcast cómo convierte en ventas? Y yo, a ver, esto del podcast es una pieza que tú luego la troceas y tienes contenido para YouTube, para Spotify, para TikTok. Nosotros hemos llegado a sacar 20 cápsulas de un podcast para TikTok, para Reels, para Apple Music. Quiero decir, de un podcast, de una pieza, de repente sales en un montón de plataformas, incluso plataformas que antes no salías, como puede ser Spotify o Apple Music, ¿no? O sea, y a nivel de KPIs, bueno, las visualizaciones al final son públicas y está claro que funciona. Y luego la notoriedad se nota muchísimo en cuanto al tráfico que hemos tenido a la web y, coincidencia o no, las ventas van muy bien desde que estamos con el podcast. ¿Qué se puede atribuir exactamente que esa persona que ha comprado el perfume es porque ha visto el podcast? Obviamente no, pero se notan que los datos en cuanto a todo lo que son impactos están ahí. Qué maravilla. Me da mucha curiosidad verlo desde el otro lado, María Jesús, vosotros desde el punto de la plataforma, ¿cómo detectáis estas oportunidades y cómo al final detectáis esto para introducirlo en vuestros propios programas? Bueno, al final las marcas o los proyectos salen de diferentes maneras, ¿no? A veces nosotros tenemos un podcast y creemos que hay un sector o una marca que puede ser afín. Con Vicky Martín Berrocal, por ejemplo, hemos hecho un patrocinio grande con L'Oréal y ahí nos hemos inventado una cosa nueva que es como una especie de cortinilla que hay al principio manipulando el producto y luego hay una pregunta a todas las invitadas e invitados que es ¿y tú por qué lo vales? Y es una fórmula que nos inventamos un poco sobre la marcha. En ese sentido, yo creo que hay muchísima innovación y creatividad por implantar porque los formatos no están tan establecidos como en otros medios, ¿no? Otras muchísimas veces son las marcas quienes vienen a nosotros. Pensad que en Prisa somos el primer grupo de comunicación en España
Yo me encargo también de Latinoamérica y en Estados Unidos, especialmente Chile, Colombia y México. Nuestros medios facturan centenares de millones. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con el podcast es cómo son ingresos adicionales y, sobre todo, cómo atraer a marcas que a lo mejor en medios más tradicionales nunca han estado, ¿no? Nosotros tuvimos un ejemplo que se fue bastante pionero en el año 2018 con Fisher-Price. Fisher-Price era una marca que nunca se había publicitado en la radio. Ellos querían, de alguna manera, estar presentes en toda esta tecnología touchless, es decir, no pantallas para los críos. El target al que íbamos es desde que la mamá se queda embarazada hasta que el niño tiene 2 años, y todo fue alrededor del audio, en tanto ese sentido que despliega la imaginación, no tienen que estar pegados a una plataforma, y creamos un hub sonoro que se llamó Sonajero, con podcasts infantiles de todo tipo. Y ahí, pues por ejemplo, fue una de las primeras veces que Vero de Oh Mami Blue, que ahora es una super influencer, pues hacía un podcast sobre cómo criar a los hijos en la diversidad, siendo 2 mamás. Cristina Bosca, presentadora de Los 40, que estaba embarazada, contó un diario de su embarazo y cómo la música ayudaba al bebé. Y hicimos... fueron 4 series diferentes, más de 50 episodios, y eso fue en el año 2018. Que yo estoy feliz de haberlo hecho en el año 2018, pero siento que si lo hubiera hecho ahora con la popularidad que tienen los podcasts, pues hubiera tenido mucha más trascendencia, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, muchas marcas vienen a nosotros también, y esto es importante. El otro día lo hablamos. Yo creo que si el contenido es el rey, la distribución es la reina, porque tú puedes tener el podcast más guay del mundo, que si en un mercado ya enormemente saturado, podemos hablar luego si queréis de la burbuja del podcast o no, yo tengo una opinión con respecto a eso, si nadie lo conoce, no existe, ¿no? Entonces, una de las cosas que al estar con nosotros proporcionamos a las marcas y también a los creadores es esa posibilidad de amplificación, que no quiere decir que si no estás... O sea, hay otros compañeros que lo hacen a su aire y lo hacen maravillosamente. Pero bueno, creo que es muy importante que las marcas, como decía Sergio, empiecen a entender, y nosotros desde la industria del audio, y con los premios y con otras cosas que estamos haciendo, pues por ejemplo, reuniéndonos con instituciones y a nivel más político, que es no tan sexy como lo que estamos hablando, es hacer todo el lobby posible para que el podcast sea considerado una industria creativa y cultural como es en otros países, y eso significa que hayan incentivos fiscales, haya subvenciones, haya una serie de cosas que actualmente no hay, y que estamos trabajando entre todos para que haya. Va a haber muchos políticos en los premios Ondas Globales del podcast. Wow. Para que nos hagan caso. Muy bien, a ver si escuchan y nos hacen caso. Aquí os voy a mandar una pregunta al aire, a ver quién quiere contestarla, y también un poco de lo que estaba hablando María Jesús. ¿Creéis que el mundo del podcast es una moda o que esto ha llegado para quedarse? Yo, personalmente, espero que haya llegado para quedarse, por lo que a mí me toca, pero os pregunto qué ha llegado para quedarse tenéis. Seguro. Definitivamente, yo creo que ¿no? Sí, yo creo que es la nueva... Bueno, pues que os reís, no pasa nada. Ha llegado para quedarse porque yo creo que es la radio 2.0, igual que la radio tampoco va a morir nunca, que la gente dice, no, es que con el podcast la radio va a morir. La radio no va a morir, igual que la televisión tampoco va a morir, simplemente va a ir evolucionando en otro tipo de mercados y tiene que evolucionar también para poder sobrevivir. Pero yo creo que el mundo del podcast, tal y como está ahora mismo, el consumo de la gente, que tú quieres ver lo que quieres al momento, el dedico todo el día en TikTok, en tal, yo creo que el podcast no va a morir porque es un consumo que lo consumes en el momento que tú quieres, cuando tú quieres. Y es más, a nosotros, por ejemplo, hay gente que me dice, es que yo se escucho en 3 días distintos, me pongo 20 minuticos de camino al trabajo, me lo pongo, lo paro, cuando vuelvo sigo escuchándolo, con lo cual ese tipo de consumo al que está acostumbrado hoy en día el consumidor es el consumo que hay actual, y eso es el podcast, es consumirlo cuando tú quieras, como tú quieras.
Yo creo que también con la llegada de los influencers pasa un poco similar, ¿no? En plan, la burbuja, hay muchos influencers, nunca paran de haber influencers. Bueno, a día de hoy siguen existiendo nuevos influencers que nacen cada día. Yo creo que la tendencia es a profesionalizarse y hay algunos que se quedarán y hay algunos que se irán, pero porque es algo lógico. O sea, podcasts nuevos surgen todos los días. El reto para mí es en crear un formato que sea rentable, obviamente, tanto para vosotros como creadores, que al final, bueno, vosotros que venís de una experiencia de haber estado, bueno, Albanta y Ángela, que han tenido Keep It Cutre, que venimos de hacer 7 temporadas, 6, o sea, primero han abierto 6 temporadas en Podimo, 7 o 6 en exclusiva, en Podimo, y ahora volvemos al abierto, ¿no? O sea, volvemos de un modelo de suscripción cerrada donde la plataforma nos pagaba por hacer el podcast. Ahora tenemos un nuevo reto, que es pasamos a estar en abierto y tenemos que ser rentables como un formato, ¿no? Entonces, la industria, hay diferentes modelos. Para mí la clave está en que tú no hagas un podcast solo por amor al arte, sino que hagas un podcast porque quieres hacer un podcast y sobre todo porque puedes vivir de hacer un podcast, ¿no? Entonces ahí es donde está para mí la clave. No sé, ahí María G, sí, que seguro que tiene cosas que aportar. Sí, o sea, yo creo, a ver, cuando se habla de burbuja de algo es porque realmente ha llegado a un nivel de importancia, porque si la burbuja se pincha es porque antes ha habido una burbuja, ¿no? Si miramos al mercado americano, que tú decías, Sergio, allí estamos viendo, más que una crisis del formato, es una corrección del mercado. Hubo un punto de inflexión en el mundo del podcast que fue del año 2019 al año 2020. 2019 Spotify decide entrar a tope como gran plataforma de audio. No solo va a tener música, vamos a tener podcast y ahora audiolibros. Y en 2020 llega la pandemia y además de hacer pan, hicimos podcast. Y es verdad, muchísima gente se puso a hacer podcast y algunos de los podcasts más escuchados empezaron durante la pandemia. Hay un concepto que a mí me gusta mucho que utilizan los americanos, que es el podfadding. Es decir, es todos los podcasts que empiezan y que al tercero o al cuarto episodio abandonan. La tasa de gente que empieza a hacer un podcast y abandona es 3 veces más grande que los nuevos podcasts que se hacen cada año. Esto da una dimensión algo distorsionada de cuántos podcasts hay en el mundo. Se dice que hay alrededor de 2 millones de podcasts y medio, ¿no? Y muchísima gente... bueno, estos chistes que para mí son de mierda, perdón. Los de Chuso. No. Los míos son buenos. Los tuyos Los míos son buenos, no, ojo. Los de se puede Cuidado. recorrer España yendo de podcast en podcast. Es que ahora todo el mundo va a tener un podcast, y a mí me revienta porque si tú ves el volumen del mercado del podcast versus, ¿sabéis cuántos libros se publican en España? Son probablemente 100 veces más. ¿Sabéis cuántas películas se estrenan? ¿Sabéis cuánto? Y parece que cada vez que hay un nuevo formato, creo que pasó también con el mundo de los influencers, hay como unas ganas de matarlo, ¿no? Y lo decía también Chuso. El podcast no acaba con la radio, la cadena SER acaba de cumplir 100 años. El podcast tiene a nivel global, unos 20 años. El año 2004 es cuando se acuña el término podcasting en Estados Unidos y empieza un poco el ¿En formato. 2004 has dicho? 2004. Sí que hemos llegado El periódico tarde, The Guardian, claro, por eso cuando nosotros es que somos un poco adañistas, porque parece que cuando nosotros llegamos es cuando empieza todo, y realmente hay muchísimo trabajo hecho antes del que de alguna forma nos nutrimos. Lo que pasa que es verdad que el momento de la explosión y la eclosión es ahora. Entonces, a mí me parece bien que haya una corrección del mercado. Me parece muy bien decirle a los chavales que quieren hacer un podcast, o yo que doy muchos talleres, la primera pregunta es ¿cómo monetizo mi podcast? ¿Qué tengo que hacer para...? Entonces, lo primero es, no existe y eso Sergio lo sabe, no existe una fórmula mágica para saber por qué un podcast tiene éxito. Es un misterio, es un absoluto misterio y es lo interesante, ¿no? Porque tú puedes clonar, dices, bueno, yo he hecho estirando el chicle, voy a hacer otro estirando el chicle igual. Y no te sale, y de repente pues te salen estos dos que 2 días ¿Los se dos ponen a hablar contando y chistes y lo petan absolutamente, ¿no? Entonces,
No sé, yo creo que hay un gurú del podcast en Estados Unidos, se llama Eric Nuzum, y dice que los dos únicos consejos que da para que alguien quiera empezar a hacer un podcast es, uno, valentía creativa, a mí eso creo que lo han dicho en el vídeo, lo habéis dicho vosotros, y dos, recurrencia. Es decir, el podcast no es un formato explosivo y para las marcas menos. El podcast no trabaja bien tengo una campaña del Corte Inglés la semana que viene, porque el podcast es atemporal. El podcast tú lo puedes escuchar 2 años después y que esa conversación... Sí. El podcast trabaja muy bien la profundidad de marca. Los podcasts son tribales en tanto que crean y asientan comunidades en torno a una marca. El caso de Druni me parece espectacular, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos detalles que yo creo que son importantes contemplarlos, ¿no? O sea, yo sí que creo que a día de hoy esa sensación de todo el mundo tiene un podcast probablemente sea verdad, porque la realidad es que tú como creador de contenido, si ves que algo funciona, pues te quieres un poco unir a ese movimiento, justo, pero también creo que va a evolucionar. Es decir, la corrección del mercado, nuevos tipos de formatos, quizás que la duración en vez de ser X sea Y, en vez de publicar a lo mejor una vez a la semana como a lo mejor se suele publicar ahora, pues sea con más frecuencia. Creo que todo eso va a ir mutando. Ahora, por ejemplo, se ve el vídeo y de repente pues va a llegar un momento en el que no esté tan de moda. O sea, vamos a ver dentro de la industria del podcast, yo creo que se va a mantener, pero que también va a tener su propia evolución. Claro. Sí, si puedo añadir una cosa a todo lo que comentaban mis compañeros, es que el podcast empezó en el 2005, pero ¿qué ha cambiado? ¿Por qué ahora ha ocurrido el boom? Porque antes la descubribilidad del algoritmo en YouTube o en Spotify, o sea, no te salía un podcast nuevo. ¿Por qué de repente te metes un podcast? ¿O cómo descubrimos los podcasts? Lo descubrimos porque nos salta el clip de TikTok, vemos el clip de TikTok y decimos, hostia, qué conversación más interesante, voy a buscarlo en YouTube. Entonces, el boom ha sido cuando se ha juntado el formato corto de esos clips, que gracias a nuestros queridos editores se tragan el podcast 40 horas para detectar exactamente la parte, porque para nosotros eso es clave, para el editor que se tiene que ver el podcast y sabe exactamente detectar, porque eso tiene mucho de psicología, que el editor diga, hostia, voy a cortar este trozo porque creo que realmente el algoritmo de TikTok me va a viralizar esto. Y eso es lo que realmente luego te lleva al tráfico a YouTube y a Spotify. Antes era muy complicado empezar un podcast desde cero, solamente la única manera de que te conocieran era el boca a boca, porque el propio algoritmo no te recomendaba si no existía TikTok o no existían los Reels de aquel entonces. Entonces a mí me parece clave el formato corto para redirigir. Si nosotros en Druni no subiéramos clips, las visitas de YouTube no tendrían nada que ver con las que son ahora. Totalmente. Y yo, por ejemplo, desde mi experiencia siempre pienso un poco que el podcast es el anticontenido a todo lo que se está haciendo ahora, que estamos acostumbrados a el dinamismo, a un montón de estímulos, al formato corto, inmediato, y sin embargo el podcast es sentarte y escuchar 40 minutos hablar a alguien, que es un poco el anticonsumismo al que estamos acostumbrados, y por eso me parece que de repente se dan unos vínculos tan mágicos que estaréis de acuerdo con la audiencia, porque de repente están escuchándote no 15 segundos en un TikTok, sino de una manera mucho más profunda, y quizá por eso también la publicidad funciona y penetra de una manera tan brutal. Porque se meten en la película. Claro, pero sí que creo que como ha comentado, la realidad es que a nosotros, desde luego, clave de nuestro éxito podríamos decir que es las redes sociales. O sea, nuestra compi Rosa, que se encarga de todos los clips, de cortarlos, de ver también a nivel tendencias que podemos replicar. También importante, clips, no sacar nada para que, o sea, quitar las cosas que te pueden cancelar, que son muy importantes, porque te pones, oye, es verdad, te pones una hora a darle al palique y tú empiezas a soltar cosas y como has grabado después hay que cortar cositas porque... No, pero tampoco es que cortemos aquí una barbaridad. Cositas tuyas. A vosotros, a Ana le da igual que le cancelen. No, a mí me da igual que me cancelen. Pero bueno, lo que digo es que gracias a esos clips, la realidad es que muchas veces hay gente que tiene que verte en esos clips 1, 2, 3, 4, 5 veces para que de repente diga, joder, es que me salen estos dos locos todo el rato, ya me voy a meter el podcast y me
trago es ahora, pero que gracias a esa distribución que ha mencionado Mariaje, tú tienes acceso a que a la gente le salgas y probablemente, al menos nosotros, ¿no? que también me hace mucha gracia cuando la gente empieza un podcast de cero, es un poco injusto que nosotros hablemos desde nuestra posición, porque tanto Chuso como yo, sobre todo Chuso, tenemos una audiencia ya creada, importante. Entonces, si Chuso y yo empezamos un podcast, partimos de una base con la que a lo mejor una persona que no tiene redes sociales o que sus redes sociales, su comunidad es muy pequeña, sí, puede ser más complicado. Claro, a lo mejor el nivel de crecimiento que puede tener esa persona no es comparable al nuestro, porque nosotros ya teníamos creada una audiencia. Sí, pero tienes una base, pero yo creo que después, en largo plazo, o haces un buen contenido o no pasa. Y es más, para mí, por ejemplo, cuando sacasteis el primer episodio, yo os dije, yo me esperaba mucho más del podcast a nivel audiencia el primer episodio. ¿Por qué? Porque veníais de unas audiencias gigantescas. Entonces, y hay muchos creadores grandes que han empezado podcast y que no han conseguido después. Porque también es verdad que para mí el tema de las redes es importante porque obviamente las redes son la puerta para que la gente llegue al podcast, pero si después el podcast no tiene contenido y no tiene valor, la gente no lo escucha. Porque a mí que me llegan muchas peticiones de, oye, pues llévanos el podcast a nivel de Publi, veo que tienen muchos seguidores en redes sociales, pero después tienen 1000 visitas en el podcast. Entonces, tiene que haber un conjunto de las dos cosas, ¿no? Que tú que las redes, obviamente, son súper importantes y por eso también el formato vídeo es súper importante, pero que después la gente te escuche una hora de podcast, no os quitéis valor porque realmente hay mucho valor en eso. Pero es bonito, a colación de lo que tú has dicho, es súper bonito el tema podcast porque a mí te pueden parar por la calle para decirte, oye, me encanta tu reel, no sé qué, pero cuando recibo el feedback del público por el podcast, es como mucho más mágico, más profundo, en plan, oye, mira, llevaba una semana de mierda, me hacéis reír, se ha muerto mi madre y te lo juro, unas historias que dices tú, ostras, estamos los dos de cháchara, pasándolo bien, intentando entretener lo máximo posible y al final lo consigues y el feedback es ese, es la magia de la hora entera escuchándote, que hay veces que estamos nosotros y decimos, vaya turra, hemos dado esta hora, pero la gente, al escucharlo en casa o en el coche del trabajo, te vades, te sientes acompañado y eso es lo bonito del mundo podcast. Te metes en sus casas y te metes en sus vidas, al final de una manera más permanente, yo creo, y más profunda. Totalmente. Y con esto yo creo que es bonito inaugurar también el tercer bloque del que vamos a hablar, que es el punto más importante. ¿Cuántos bloques hay aquí? 3. Último. Vale. Queda poco. Ya está. A mí me apetece un vino ya. Vamos rapidito, que la gente quiere beber. Queremos saber cuál es el punto importante para que una acción funcione. Hemos hablado pues, de las menciones, hemos hablado también del product placement. Mencionaban todos mis compañeros en el vídeo la importancia de la libertad creativa por parte de la marca. Es verdad que unas acciones y unas menciones funcionan mejor que otras. Sergio, como experto, ¿cuál crees que puede ser la clave, la fórmula para que algo funcione? Bueno, yo creo que el formato... cada campaña es un mundo y cada campaña tiene sus objetivos, ¿no? Hay campañas que son de venta puntual y que pueden tener un objetivo concreto y que se puede hacer, pero como bien decía para mí Mariaje, creo que el podcast vende más el largo plazo, ¿no? Obviamente, pues lo hemos hecho con N26, por ejemplo, que llevamos 2 temporadas siendo el patrocinador oficial del podcast, y que hay un recorrido y que la gente al final tiene un recuerdo de la marca de notoriedad, ¿no? O sea, para mí eso es lo más fundamental de un podcast, el que la marca genere notoriedad, ¿no? Porque es verdad que al final es un formato distendido, más largo, donde la gente espera otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, obviamente, eso por una parte, dos, como habéis dicho 1000 veces, pues que no haya un briefing cerrado, ¿no? Esto no puede ser quiero hacer esto y ya, sino entender, oye, chicos, ¿qué podemos hacer para introducirnos como marca y conseguir esto, ¿no? Y al final vosotros sois los que sabéis cómo hacer que las marcas fluyan y sobre todo consigan los objetivos, ¿no? Yo siempre digo que a veces se ve a los influx como que no se preocupan por las marcas, al menos desde mi perspectiva, lo que trabajo con vosotros, con cada uno de vosotros, es que os preocupáis porque las marcas queden contentos con los resultados. Chuso no para de preguntarme lo del N26. Oye, la gente se abre cuentas de N26. Se están dejando el dinero en nosotros, o sea, están apostando por nosotros, qué mínimo que el retorno para ellos sea el que esperan. Y si hay que hacer un contenido extra, tú lo sabes, se hace un contenido extra, es que no pasa nada. Sí, al final buscar conexiones, ¿no? Pues el hecho de que, no sé si Ángela y tú sois embajadoras de Essence, la parte de Instagram, pues a lo mejor tiene sentido que Essence, que va a entrar en el podcast, pues esté dentro de eso. ¡Un aplauso! Después contaremos cositas. O por ejemplo McDonald's, que al final
habéis Me trabajado... compré unos parches para la cara de Sense. Yo te doy, yo tengo. Que tú que has sido embajador de McDonald's, pues que la acción que hemos hecho con McDonald's que tiene todo el sentido, porque es que la gente te asocia a McDonald's. Yo empecé con McDonald's. Hombre, Es verdad. no me voy mal. Yo creo que hay como un híbrido, porque aparte de esa creatividad, que es fundamental, que te dejen un poco ser tú mismo y hablar tu idioma, creo que hay dos factores también muy importantes. El primero, que sea un producto o un servicio que tenga sentido dentro de esos creadores, es decir, o bien que tú lo consumas, que yo lo consumas, que esté dentro de esa franja de edad, que la gente no entienda que ese producto o servicio es algo que tú ni de coña consumirías, porque entonces ya de por sí va a quedar como en plan, Raro, mira, tía, sí. tú vas aquí por la pasta y punto. Creo que eso es súper importante. Y aparte de esa parte creativa, en el sentido de que nos dejen un poco hacer y que nos den esa confianza, creo que también es importante integrarlo, tener como muy presente al oyente. Es decir, ¿cómo vamos a integrar esta publicidad para que quien nos escuche, por lo menos, al menos en nuestro caso, se descojone? Se descojone y que al final, después de muchos impactos, diga: oye, me encaja que estos dos tíos estén con este producto o este servicio porque se ve que lo viven, se ve que lo consumen, además es que me estoy partiendo el culo, pues lo voy a probar. O sea, para mí es como una ecuación que se retroalimenta constantemente. Y creo que si en algún momento falla por uno de esos tres factores, me parece que no acaba de funcionar. Y creo que todas las campañas que hemos hecho en las que ha habido un fallo de algún tipo en esos tres pilares, pues no han terminado de funcionar. Esa es la realidad. En vuestro caso, por ejemplo, ¿cuál es el proceso de guión en una campaña o qué le pedís a una marca cuando quiere entrar en Poco se habla? A ver, es que es un poco lo que comentaban antes. Dinero. Eso por supuesto, pero más allá del dinero, cada una entra como con un objetivo diferente. Unos quieren vender, lo que ha comentado Sergio, ¿no? Otros quieren posicionamiento, unos tienen un presupuesto, otros quieren otro. También en ese sentido queremos hacer un product placement, queremos hacer una campaña entera por temporada, o sea, varía mucho. Pero como nosotros lo hacemos, o sea, gracias a Dios, la realidad es que nosotros tenemos el respaldo tanto de Prisa como de Keeper, que hacen esa labor previa de, oye, sentarnos con la marca, vamos a analizar qué objetivos tenéis, cómo lo queréis hacer y en función de eso, o bien es la propia marca quien trae el concepto creativo, o nosotros desde la agencia o desde nuestro propio equipo de Poco se habla, con Rosa, que es nuestra guionista y community manager, Jaime y demás, crean esa idea, la consultan y una vez ya consultada, la verdad es que ya Chuso y yo nos incorporamos en el último proceso para darle ese toque y esa esencia en la que revisamos un poco el guión y levantamos la mano de, oye, Mari, yo es que así no hablo. O, oye, yo he pensado en decirlo de esta manera que creo que tal. Oye, ¿por qué no lo dices tú esto en vez de yo lo otro, aunque esté puesto al revés? Así es como un poco funcionamos, porque también hay que ser consciente que en nuestro caso particular, Chuso tiene su respectiva carrera, está en todas partes, o sea, las cartelerías de toda España están con su cara, yo tengo también mis vainas, entonces no podemos dedicarle ese tiempo de que se merecen las marcas. Por eso, una vez se cierra esa colaboración, es verdad que nosotros sí ponemos mucho mimo en esa relación a posteriori. Somos muy lameculos. Por ejemplo, desde el tema del marketing, Bernardo, ¿tú cuál crees que es el mayor desafío al que se enfrenta una marca cuando va a apostar por el branding podcast o en general por la publicidad en este tipo de formatos? Al final es lo que comentaba antes, el mayor desafío es que la empresa esté dispuesta a invertir un presupuesto en lo que es una buena producción, porque al final no puedes escatimar ahí, al final te estás jugando la imagen de una marca, ¿no? Entonces ahí en producción no se puede recortar. Y luego el conseguir perfiles, es un poco lo que he comentado antes, ahí es el mayor reto que tenemos, pero nosotros como tal, como ya tenemos el plato de Druni con el logo de Druni, se llama el podcast de Druni, pues ya no, no hay error. Ya no metemos ninguna cuña publicitaria, no descartamos en un futuro pues alguna marca que vendemos en Druni, pues que copatrocine, ¿no? el podcast, sería una manera de monetizarlo, ¿no? Pero ahora mismo te diría que eso. Y María Jesús, no podemos terminar sin preguntarte, que antes estabais hablando de ello, por el éxito de Titania, que es un nuevo formato, porque no es directamente un podcast conversacional, como mencionabas, es una ficción sonora que es el éxito del año, sin ninguna duda, y encima es una colaboración con el Banco Santander. ¿Qué nos puedes contar al final de un proceso así, de cómo ha sido la creación de este proyecto tan emocionante? Pues, a ver, lo fundamental es la confianza de la marca, además de la creatividad. Yo creo que fueron muy arriesgados para ser un banco
todavía más, porque apostaron, nosotros les presentamos varios proyectos, es videopodcast, conversacional, divulgativo, y esto es, para que os hagáis una idea, una ficción sonora, como una serie de Netflix, pero que solo se escucha, es un tecno-thriller, tú lo puedes seguir sin que... no hay nada del banco, bueno, hay alguna cosita del Banco Santander, pero son integraciones muy orgánicas, está escrito por Manuel Bartual. Y ahora, bueno, la verdad es que hemos ganado muchos premios, afortunadamente. Ahora, el mes que viene sale la versión para Estados Unidos e Inglaterra, que es la primera vez que lo hacemos, bueno, que nos traducen un podcast a nivel internacional. La segunda temporada llega después del verano, también en otros mercados y en otros idiomas han querido. Y aquí lo fundamental fue, en mi opinión, el riesgo del banco, ¿no? Porque era BBVA, por ejemplo, tiene un proyecto espectacular de Brande, del Aprendemos Juntos, y al final con el banco hablamos mucho de eso, ¿no? Es decir, si de alguna forma quieres competir, porque todos queremos competir, hay que hacer algo muy disruptor, muy distinto, ¿no? Y es esta ficción sonora donde la IA, la clonación de voces, que sabéis que es una de las cosas más, y los deepfake de voz, están a la orden del día. Básicamente que, como empieza la serie, te llama tu hermana, a la protagonista, protagonizada por Nikki García, le dicen que su hijo no ha aparecido por el colegio, le piden por favor el código para entrar en su casa, ella se lo da y descubre que esa voz de su hermana no es real, sino que es una clonación de una voz. Y a partir de ahí es un tecno-thriller que es súper adictivo y donde no hay imagen, o mejor dicho, como dice mi compañera Lourdes Moreno, productora ejecutiva de Podium, la pantalla más importante que tenemos en el mundo del podcast es nuestra imaginación, total, es nuestra mente, ¿no? Y de hecho mucho del consumo de videopodcast también se hace en lo que llamamos en una segunda ventana o en una segunda pantalla. Tú no necesitas estar así viendo Poco se habla, bueno, igual Poco se habla sí, que sois muy guapos, pero no tenéis, lo puedes estar haciendo, ¿no? Mientras haces otras cosas. Y bueno, la verdad es que ha sido un proyecto muy chulo. Tenemos otros, pues por ejemplo, estamos haciendo uno muy bonito con La Liga, el videopodcast de La Liga sobre racismo en el mundo del fútbol, y otros muchos que estamos haciendo con muchas marcas, y estamos súper agradecidos por la confianza, claro. Pues qué maravilla, mucho éxito. Muchas gracias a los 4, a los 5. Muchas gracias por estar aquí. Antes de hacer una pequeña ronda de preguntas y para daros tiempo para pensar si tenéis alguna duda, os voy a presentar a alguien muy especial, a Susana Doncel, directora general de Keeper Experience, que nos va a contar algunas cositas. Es su primer evento en público, a cogérmela bien. Esa Susana. Bueno, os voy a decir dos cosas muy rápidas. Uno, agradeceros estar aquí, y otra, que si yo estoy aquí quedan 5 minutos de escaleta para ese vino chuso. ¿Para qué? Para el vino. Ah, perfecto. 5 minutos. Un vinito. ¿Vale? Bueno, hemos visto ya un poco el panorama y el mercado del mundo podcast, y además de los diferentes players. Y bueno, y ahora vamos un poco más a lo táctico. Súper rápido, algunos tips y algunas formas de cómo integrar tu marca dentro de un podcast. Sobre todo lo vamos a contar desde la parte experiencial, desde las producciones que ya hemos hecho, de la parte comercial que ya hemos gestionado con nuestro propio podcast. ¿Cómo puedo integrar la marca dentro de nuestro podcast? Bueno, pues hay tres formas de las que en Keeper llevamos a cabo esta integración de la marca. Por un lado, la publicidad integrada. Aquí, bueno, pues funcionamos de forma que ya ha explicado Maje. Recibimos el brief de una marca o una marca que quiere estar dentro de un contenido, dentro de esta plataforma. Y aquí lo que hacemos es analizar esos territorios por los que nos podemos acercar a esa audiencia y ese target que quiere la marca. Muchas veces nos viene dado por la marca, y otros nosotros somos los que aconsejamos o asesoramos a la marca desde otros territorios que a lo mejor ellos no han visto o no han tenido oportunidad.
En ese momento, nosotros, como conocemos todo el mercado, conocemos todos los podcasts, la línea editorial de cada podcast, la audiencia, el sociodemo que tiene cada podcast y cómo se impacta con cada uno de los formatos, podemos asesorarle en qué formato puede estar integrado. Y no solamente eso, sino que es una parte muy importante, que sabemos cómo funciona cada una de las plataformas a nivel de distribución y a nivel comercial. Y bueno, aquí todos los ejemplos con los que hemos trabajado. Como veis, aquí hay mucha creatividad sobre todo, porque es lo más importante como se han encargado los propios podcasters de indicarnos, que es el foco fundamental, dejarles libertad creativa para que verdaderamente la marca penetre en esas nuevas audiencias que quieren penetrar. Y no solamente en todo, estos son, digamos, los podcasts de Keeper, de nuestro squad, pero no solamente eso. Es cierto que nosotros estamos especializados en entretenimiento y humor, pero trabajamos como asesores de cualquier podcast del mercado. Y para ello voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, nos llegó Factor Energía, que es una compañía de luz y de gas, y dice, bueno, pues quiero penetrar en una nueva audiencia con otros nuevos códigos o con otra nueva forma. Y ahí es cierto que teníamos, como era una campaña de luz, o sea, una compañía de luz, es cierto que el target era muy amplio y además muy transversal. Entonces decidimos impactar e integrar la marca en diferentes territorios. Seleccionamos La Ruina porque era un target totalmente de humor y hombre y masculino. Cogimos a Todos son mi madre con Alba, que está por ahí, con la porte. Ahí. Vale, porque ahí queríamos ir a un podcast un poquito más conversacional, a mujer, desde el humor y el entretenimiento, y luego con Kaizen o con Arsénico Caviar, es decir, otros podcasts que están en el mercado, aunque nosotros no representemos, pero que sabíamos que iban a funcionar y penetrar con nuestra audiencia. Y con ello empezamos a trabajar ya a co-crear, como también han dicho ellos. Empezamos ya un trabajo de co-creación con la marca para las menciones y la integración de secciones dentro de cada uno de los podcasts. Y luego otro tipo también de integración dentro del mundo podcast es cuando la marca quiere tener esa voz propia, como también ha contado ella, y ahí quiere trabajar su propio contenido. Tiene muy claro qué mensajes quiere lanzar, desde qué territorio, desde qué temática y con qué personaje y con qué influencer quiere invitar y quiere hablar. Entonces ahí digamos que es la marca la que toma el control del contenido y el mensaje, pero para eso nosotros también luego tenemos un punto de, bueno, pues para eso somos consultores y asesores de podcast, para integrar dentro de eso que quiere la marca y dónde quiere llegar, elementos que lo hagan, además de tratar temas que son sesudos, como una inmobiliaria, que son temas de emprendimiento o temas de inversión o de sector inmobiliario, de incluir elementos tanto visuales como con el propio nombre, como el presentador, que va a ser David Amor, que es un cómico y humorista, para tratarlo de una forma entretenida y que verdaderamente cale. Y está justamente y estos ejemplos os los decimos para que veáis que no solamente se hace en podcast desde la divulgación o desde el humor o tal, sino que hay cabida para cualquier marca que quiera acceder a otras nuevas audiencias desde otros nuevos códigos y otras plataformas. Y bueno, y también otra forma también de utilizar el mundo podcast es los eventos. Es decir, tú puedes llevar todos estos eventos, todos estos podcasts los puedes llevar a un evento live. ¿Qué es lo que te permite hacer un evento con un podcast? Pues dos cosas fundamentales. Una, el poder de convocatoria que tienen, porque tú ya sabes qué audiencia van a acercar a ese evento, porque al final los protagonistas arrastran esas comunidades, y luego no solamente eso, sino que el podcast en live no solamente se queda en ese momento, en ese evento, sino todo el contenido que va a arrastrar orgánico y en toda esa estrategia de difusión que vamos a generar después de ese evento. Y bueno, para contar las novedades que vienen en Traemos Keeper. algunas novedades que queríamos compartir con vosotros de nuestros formatos, y ya que tenemos aquí a todo el grupo de creadores que veo por ahí, pues queríamos contaros algunas cositas de este año. La primera, algunos de los formatos de la casa. Queremos empezar con Poco se habla, que justo acaban de ganar el premio Ondas, y que hoy anunciamos que tanto vamos a tener una temporada de verano, que estamos acabando de cerrar los patrocinios, pero hay algún hueco, o sea que si alguno quiere, aún hay huequitos, y que Me encanta la cuña publicitaria. siempre hay hueco. Arriba tenéis Sponsor Welcome. Somos directos. Seguimos en la siguiente temporada de la mano de Prisa con el podcast. Así que muy contentos. Un aplauso para Poco se habla. ¡Vamos! Y para Podium. Bueno,
Y si queréis un podcast que sea divertido, disparatado, aquí tenemos a Raquel Apizzi con Los Reyes del Palique, que renuevan como embajadores de Amazon Music y estrenan en octubre la temporada número 6. Próximamente veréis capítulos exclusivos de Reyes del Palique para Amazon Music. Muy contentos de renovar esta parte. Y bueno, nuestro reto de este año, como volvemos a la carga en abierto con Keep It Cutre. Aquí quiero agradecer de verdad el apoyo que ha dado Spotify al formato en abierto. De verdad, muchísimas gracias. Y aunque estábamos en un reto, el equipo comercial de Keeper se puso las pilas y los 12 episodios que teníamos, llevábamos grabados 4. Los otros 8 están ya vendidos a nivel de Publi. Así que cerramos ¡bravo! La primera temporada con sold out de Publi vendida. Pero las chicas siguen, quizá en verano si hay algún patrocinador. Y si no, seguiremos después de verano con un montón de oportunidades con Keep It Cutre, que sin duda está siendo una revelación en esta temporada. Y son muy buenas, y lo hacen muy bien. Bueno, aquí tenemos a ¿Quieres ser mi amigo?, que aquí está en representación. Un aplauso, ganadores también de Premios Onda 2024. En reconocimiento a todo el trabajo y toda la divulgación y cómo comunican y lo auténticos que son. Y bueno, también renovación de temporada porque continúan con Podimo. Y es verdad que aunque con Quieres ser mi amigo tenemos en Podimo, que como sabéis muchos de vosotros no se puede hacer publicidad dentro de la plataforma, pero tenemos muchas más opciones como hacer publi en redes con los chicos, tenemos opciones de hacer eventos en directo con ellos. Hay diversidad es más, estaremos de con opciones Aperol para dentro de todo. poco en directo. Tanto Keep It Cutre como Quieres ser mi amigo estarán en directo con Aperol, entradas agotadas en un día, o sea que una locurote también. Sí, petándolo. ¡Bravo! Y bueno, continuamos con Alma, ¿dónde está? Otra vez te me pierdes. Continúa renovando segunda y tercera temporada hasta diciembre. Enhorabuena, Alma. Igual, muchas gracias a Prisa por seguir confiando en el formato y seguir apostando Podium Podcast por Todo sobre tu madre, que además fue una apuesta, porque sabemos que no es el típico podcast que es un conversacional, sino que al final es Alma entrevistando a personas sobre su madre. Así que nada, también muchos huequitos de publi por ahí, así que los que queráis estar en un podcast un poquito con una audiencia un poquito más adulta, también súper interesante y os recomiendo que lo escuchéis porque es una joyita. Radio La Pera, que están por ahí, no sé dónde están. Ahí al fondo, ¿no? Bueno, Radio La Pera, que acabamos de la temporada de verano, también con algunos patrocinios por ahí que se vienen, y que volvemos con la siguiente temporada a partir de octubre, así que también un formato súper radio, porque al final es verdad que ellos se van un poco del formato podcast y no sé, más parecido a lo que conocemos como un formato de radio, con una escaleta, con unos timings, oportunidades súper chulas y también un formato que es encantador para las marcas. Enhorabuena, chicos. Enhorabuena. Sé lo que vas a decir. Y bueno, hoy no está aquí Ibai, pero Animales Humanos, que también es otro que continúa y continúa. También os recomiendo que lo escuchéis si no lo conocéis, si no conocéis el formato. Y bueno, y como guinda tenemos una sorpresita, ¿no, Sergio? Que tenemos un nuevo podcast que viene. Sí, se viene un nuevo podcast que estrenamos en septiembre, octubre, aún no tenemos la fecha, pero volvemos con el podcast de Alexinos, El Guacal vuelve, y volvemos en abierto en todas las plataformas a partir de octubre. En abierto. Así que en abierto. Se viene salseo bueno con el Alexinos, así Ese que Alexino. volveremos en abierto a partir de octubre y queríamos contaros en exclusiva. Genial, pues muchas gracias. ¡Bravo! Ese equipo. Un poquito de chapa comercial, que no hemos hecho nada. Ese Keeper. Abrimos una ronda de preguntas. Si alguien tiene dudas, que no se vaya con ellas a San Isidro, puede preguntar a nuestros 5 maravillosos ponentes lo que quiera. Aquí están para contestar. ¿Alguna preguntita o nos vamos de La gente tiene ganas de La una gente cerveza. quiere vinos. Hay más ganas de birra que de dudas. Venga, una preguntita para Sergio. ¿Para mí? Claro, si eres el director de Keeper. Nada. Pues muchas gracias a todos por venir. Creo que entre todos estamos creando una industria súper bonita y sobre todo que una industria que da resultados, que para mí es lo importante, ¿no? Que tenemos que demostrar que somos capaces de que las marcas inviertan dinero en esto, tanto desde la parte de Branded Podcast, la parte de publicidad más tradicional, pero yo creo que entre todos estamos haciendo una industria increíble y vamos a seguir con más retos y con muchas ganas de que las marcas se decidan a invertir más en esto.
Y nada, si a alguien le falta tickets, tengo más tickets aquí en el bolsillo. Muchas gracias. 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 Muy bien.